Hola amigos, yo soy Carol. Bienvenidos a la sesión número 23 de La Ley del Uno, el material de Ra. Y pues vamos a comenzar. Esta sesión fue grabada el 11 de febrero de 1981. Ra, soy Ra. Los recibo en el amor y la luz del infinito creador. Estamos en comunicación con ustedes. Interrogador. Ayer hablaste del primer contacto de la Confederación, que ocurrió durante nuestro tercer gran ciclo. Afirmaste que habías aparecido en los ciclos de Egipto, aproximadamente al mismo tiempo que se presentó la ayuda a la Atlántida. ¿Puedes indicar por qué te dirigiste a Egipto? ¿Y cuál fue tu actitud y tu forma de pensar cuando llegaste ahí por primera vez? Ra, soy Ra. En la época a la que te refieres, se adoraba al dios solar de cabeza de halcón, que conoces con el complejo vibratorio de sonido, Horus, que adoptó también otros complejos vibratorios de sonido. El objeto de esa adoración era el disco solar, representado bajo cierta distorsión. Nos inclinamos a pasar cierto tiempo, como dirías, examinando a la gente y buscando un profundo interés, equivalente a una búsqueda, con la que pudiéramos ayudar sin caer en la infracción. Hallamos que en aquel tiempo el complejo social era bastante autocontradictorio en sus denominadas creencias religiosas, y por lo tanto no se produjo un llamamiento adecuado para nuestra vibración. Es por ello que en aquel tiempo, que para ustedes es de hace aproximadamente 18,000 años, partimos sin emprender ninguna acción. Interrogador. Ayer dijiste que apareciste en los cielos de Egipto, en aquella ocasión. ¿Pudieron verlos en el cielo las entidades egipcias? Ra, soy Ra. Así es. Interrogador. ¿Qué es lo que vieron? ¿Y cómo influyó ese hecho en sus actitudes? Ra, soy Ra. Vieron lo que llamarías naves en forma de campana, propulsadas por cristales. No les influyó de ningún modo, dada su firme convicción de que con frecuencia ocurrían muchas cosas asombrosas en un mundo, como lo llamarías, en el que numerosísimas deidades ejercían un poderoso control sobre acontecimientos sobrenaturales. Interrogador. ¿Tenías una razón para hacerte visible para ellos, en lugar de permanecer invisible? Ra, soy Ra. Así es. Interrogador. ¿Puedes decir la razón de esa visibilidad? Ra, soy Ra. Permitimos la visibilidad porque no supuso ninguna diferencia. Interrogador. Entonces, en aquel momento no entraste en contacto con ellos. ¿Puedes responder a la misma pregunta que acabo de formular respecto a tu siguiente intento de contacto con los egipcios? Ra, soy Ra. El siguiente intento fue prolongado y se extendió durante un periodo de tiempo. El nexo o núcleo de nuestros esfuerzos fue resultado de que decidiéramos que había un llamamiento suficiente para intentar caminar entre sus pueblos en calidad de humanos. Presentamos el plan al Consejo de Saturno, ofreciéndonos como errantes, orientados hacia el servicio, del tipo de los que aterrizan directamente sobre los planos interiores, sin recurrir a procesos de encarnación. De este modo, aparecimos o nos materializamos en complejos físico-químicos, que representaban de la forma más fiel posible nuestra naturaleza, siendo este un esfuerzo orientado a aparecer como hermanos y a pasar cierto periodo de tiempo como maestros de la ley del uno,
pues había un interés creciente por el cuerpo solar, lo que vibra en consonancia con nuestras propias distorsiones. Descubrimos que por cada palabra que podíamos pronunciar, nuestro propio ser daba 30 impresiones diferentes, lo que creaba confusión entre las entidades que habíamos venido a servir. Tras un breve periodo, nos retiramos de entre estas entidades y pasamos mucho tiempo tratando de comprender la mejor manera de servir a quienes nos habíamos ofrecido en amor, luz. Los que estuvieron en contacto con la entidad geográfica que conoces como la Atlántida concibieron los potenciales de la sanación mediante el uso de entidades piramidales. Al considerar este hecho y al ajustar las diferencias en los complejos de distorsión de las dos culturas geográficas, como las llamarías, nos presentamos nuevamente ante el Consejo, ofreciéndole ese plan como ayuda para la sanación y la longevidad de los que habitaban en la zona que conoces como Egipto. De esa forma, esperábamos facilitar el proceso de aprendizaje, así como ofrecer una filosofía que articulaba la ley del uno. De nuevo, el Consejo la aprobó. Hace aproximadamente 11.000 de tus años, entramos mediante forma pensamiento en tu... Corregimos este instrumento. A veces tenemos dificultades debido a una baja vitalidad. Hace aproximadamente 8.500 años, habiendo considerado cuidadosamente estos conceptos, y aunque no habíamos partido nunca en pensamiento, volvimos a las regiones de forma pensamiento de tu complejo vibratorio planetario y consideramos durante algunos de tus años, tal como mides el tiempo, cómo construir adecuadamente estas estructuras. La primera, la Gran Pirámide, se formó hace aproximadamente 6.000 de tus años. Posteriormente, y en secuencia, tras haber llevado a cabo mediante el pensamiento la construcción o la arquitectura de la Gran Pirámide, se utilizaron materiales locales o terrestres, digamos, antes de la forma pensamiento, para construir otras estructuras piramidales. Esta tarea prosiguió durante aproximadamente 1.500 de tus años. Mientras tanto, se proporcionó información relativa a la iniciación y a la sanación mediante el cristal. El conocido como Akenatón fue capaz de percibir esa información sin distorsiones significativas y durante un tiempo, digamos que movió cielo y tierra para hacer aplicar la ley del uno y ordenar al clero de estas estructuras de conformidad con las distorsiones de la iniciación y de la sanación verdaderamente compasivas. Pero eso no iba a durar demasiado tiempo. Al llegar la disolución física de esta entidad sobre tu plano físico de tercera densidad, como hemos explicado antes, nuestras enseñanzas se pervirtieron rápidamente. Nuestras estructuras, una vez más, fueron puestas a disposición de la denominada realeza o de aquellos con distorsiones hacia el poder. Interrogador. Cuando hablas de sanación por las pirámides, supongo que la sanación primordial debía ser la del espíritu, ¿es correcto? Ra, soy Ra. Es correcto en parte. La sanación, de efectuarse, debe consistir en una concentración sin distorsión significativa de las emanaciones entrantes a través del complejo espiritual en el árbol de la mente. Hay partes de ese mental que bloquean las energías que fluyen hacia el complejo corporal. En cada caso, en cada entidad, el bloqueo puede ser muy diferente. Sin embargo, hace falta activar el sentido del canal o la lanzadera espiritual. En este caso,
ya sea el bloqueo desde el plano espiritual al mental o del mental al físico, o simplemente un traumatismo aleatorio y puramente físico. La sanación puede llevarse a cabo. Interrogador. Cuando comenzaste a construir la pirámide de Giza haciendo uso del pensamiento, ¿estabas en contacto con los egipcios encarnados? ¿Observaron la construcción? Ra, soy Ra. En aquel momento, no entramos en estrecho contacto con entidades encarnadas en tu plano. Estábamos respondiendo a un llamamiento generalizado de energía suficiente en aquella ubicación concreta, como para mantener una acción. Transmitíamos pensamientos a todos aquellos que demandaban nuestra información. La aparición de la pirámide fue motivo de tremenda sorpresa. Sin embargo, se diseñó cuidadosamente para que coincidiera con la encarnación del que fue conocido como un gran arquitecto. Posteriormente, esa entidad fue convertida en divinidad, en parte debido a esa coincidencia. Interrogador. ¿Qué nombre le dieron a esa entidad? Ra, soy Ra. Esta deidad se conoce con el complejo vibratorio de sonido de Imhotep. Interrogador. ¿Qué puedes decir sobre los logros generales de la pirámide? Según entiendo, las pirámides no surtieron el efecto deseado de producir una elevación de la conciencia, pero debieron producir algún efecto positivo. Ra, soy Ra. Les pedimos que recuerden que somos los hermanos y hermanas de la aflicción. Cuando se ha sido salvado de esa aflicción para tener una visión del Creador único, entonces no existe el concepto de fracaso. Nuestra dificultad radica en el honor-responsabilidad de corregir las distorsiones de la ley del uno que tuvieron lugar durante nuestros intentos por ayudar a estas entidades. Las distorsiones se consideran responsabilidades antes que fracasos. Los pocos que recibieron inspiración para buscar nuestra única razón para el intento. Por ello, estaríamos quizá en una situación paradójica, en el sentido de que cuando uno ha visto la iluminación, hemos tenido lo que llamarías éxito, y cuando otros han llegado a sentirse más afligidos y confundidos, hemos fracasado. Esos son tus términos. Nosotros persistimos en la búsqueda del servicio. Interrogador. ¿Puedes decirme qué le ocurrió a Akenatón tras su muerte física? Ra, soy Ra. Esa entidad pasó a continuación por una serie de sanaciones y revisiones de las experiencias de la encarnación que corresponden a la experiencia de tercera densidad. En cierta medida, esta entidad había vivido en las distorsiones de poder, aminoradas por la gran devoción a la ley del uno. Por consiguiente, resolvió entrar en una serie de encarnaciones en las cuales no había distorsiones hacia el poder. Interrogador. ¿Puedes indicar cuál era la esperanza media de vida para los egipcios en la época de Akenatón? Ra, soy Ra. La esperanza media de vida de ese pueblo era aproximadamente de entre 35 y 50 de tus años. Abundaban lo que denominarías enfermedades de la naturaleza del complejo físico. Interrogador. ¿Puedes explicar las razones para la existencia de la enfermedad? Creo que ya la sé, pero pienso que sería positivo para el libro enumerarlas en este momento.
Ra, soy Ra. Como hemos dicho antes, esta información no es particularmente relevante en cuanto a la ley del uno. No obstante, la tierra que conoces como Egipto en aquel tiempo tenía unas condiciones de vida extremadamente duras. ¿Cómo las calificarías? El río que denominas Nilo podía producir crecidas y retrocesos de su cauce, lo que proporcionaba el caldo de cultivo para la generación de las enfermedades que transmiten los insectos. Además, la preparación de los alimentos favorecía el desarrollo de enfermedades. Asimismo, en muchos casos escaseaban las fuentes de agua y el agua que se ingería provocaba enfermedades debido a los organismos que contenía. Interrogador. En realidad, mi pregunta se refería a la causa más básica de la enfermedad, en lugar de al mecanismo de su transmisión. Me estaba remontando a la raíz del pensamiento que dio origen a la posibilidad de la enfermedad. ¿Puedes indicar brevemente si tengo razón al creer que la deducción general del pensamiento respecto a la ley del uno durante un largo periodo sobre el planeta Tierra creó una condición por la cual lo que llamamos enfermedad pudo desarrollarse? ¿Esto es así? Ra, soy Ra. Es correcto y perspicaz. Como interrogador, comienzas a penetrar en las enseñanzas externas. La causa fundamental en esta sociedad particular no fue tanto una acción bélica, aunque podríamos decir que existía esa tendencia, sino, más bien, la formación de un sistema monetario y un comercio muy activo, y el desarrollo de tendencias hacia la avaricia y el poder. De ahí la esclavitud de unas entidades por otras y la errónea comprensión del creador en cada entidad. Interrogador. Si no me equivoco, creo que también hubo contacto en Sudamérica. ¿Puedes indicar la naturaleza de tu contacto en relación con la actitud hacia el mismo, sus ramificaciones, el plan de contacto, y por qué se contactó con esos pueblos? Ra, soy Ra. Esta va a ser la última pregunta extensa de la sesión. Las entidades que caminaron entre los habitantes de tu continente sudamericano fueron llamadas por un deseo similar, por parte de las entidades de aquella zona, de aprender las manifestaciones del sol. Adoraban a esa fuente de luz y de vida. Por ello, estas entidades fueron visitadas por seres de luz no muy diferentes de nosotros. Se dieron instrucciones que recibieron mayor aceptación y fueron menos distorsionadas que las nuestras. Las propias entidades comenzaron a construir una serie de ciudades subterráneas y ocultas, incluyendo estructuras piramidales. Estas pirámides diferían ligeramente del diseño que habíamos promulgado. Sin embargo, las ideas originales eran las mismas, a las que se sumaban un deseo o intención de crear lugares de meditación y de descanso, de propiciar un sentimiento de la presencia del Creador. Estas pirámides eran accesibles a todos, no solamente a los iniciados y a los que debían ser sanados. Abandonaron esta densidad cuando se descubrió que sus planes estaban firmemente en marcha y, de hecho, habían quedado registrados. Aproximadamente durante los siguientes 3.500 años, dichos planes, aunque distorsionados en cierta medida, alcanzaron prácticamente su consecución en muchos aspectos. Posteriormente, como en el caso de las rupturas de la cuarentena, la entidad que ayudó a las entidades de Sudamérica a lo largo de las grandes vías sudamericanas, que llamarías en parte el río Amazonas, acudió ante el Consejo de Saturno para solicitar un segundo intento de corregir en persona las distorsiones que habían tenido lugar en sus planes.
habiéndoselo concedido, esa entidad o complejo de memoria social regresó, y la entidad escogida como mensajero llegó una vez más entre aquellos pueblos para corregir los errores. Una vez más, todo quedó registrado, y la entidad se reunió con su complejo de memoria social y abandonó tus cielos. Al igual que ocurrió en nuestra experiencia, las enseñanzas fueron pervirtiéndose profundamente en su mayor parte, hasta el punto de que en los últimos tiempos se llegó al sacrificio humano, literal, en lugar de la sanación de los humanos. En consecuencia, este complejo de memoria social ha recibido también el honor deber de persistir hasta que esas distorsiones hayan quedado eliminadas de los complejos de distorsión de tus pueblos. ¿Tienes alguna breve pregunta que formular antes de concluir la sesión? Interrogador. ¿Hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté más confortable? Puesto que has dicho que su energía parece haber disminuido, ¿es posible mantener otra sesión hoy más tarde? Ra, soy Ra. La alineación es correcta. Sin embargo, a este instrumento le vendría muy bien descansar del estado de trance durante este periodo diurno. Soy Ra. Me dispongo a abandonar al instrumento. Dejo a cada uno de ustedes en el amor y la luz del infinito Creador. Vayan pues y regocíjense en el poder y la paz del único Creador infinito. Adonai. Y bueno amigos, hasta aquí terminó esta sesión número 23. La verdad es que estuvo súper bonita. Yo sé que pueden surgir algunas dudas, pero conforme vayamos avanzando en las sesiones, se van a dar cuenta que cada vez vamos a ir aclarando un poco más y más esas dudas, ¿vale? Entonces no se preocupen. Y bueno, solo en esta sesión me gustaría mencionarles algo bien interesante. Y si ustedes ya leyeron el libro de Pachita, del maestro Jacobo Grinberg, y si ustedes recuerdan, para los que ya lo leyeron, no les quiero hacer spoiler a los que no, pero pues ustedes saben que cuando Pachita se dedicaba a hacer sus curaciones, sus cirugías, etc., pues entraba en trance y el hermano Cuauhtémoc, lo que pareciera ser el espíritu del hermano Cuauhtémoc, se posicionaba sobre ella y empezaba a hacer todo por medio de su cuerpo. Entonces, en una parte, Cuauhtémoc le pregunta a Jacobo que él qué piensa que hacían en estos recintos, precisamente en los lugares de los que nos habló Ra, aquí en Sudamérica, que hay estructuras piramidales. Entonces le da risa a Cuauhtémoc porque piensa que nosotros pensamos que todo lo que se hacía en esos lugares solo eran como sacrificios humanos y ya. Entonces le da risa porque dice, no, o sea, la verdad es que hacíamos esto, o sea, sanábamos, curábamos, teníamos iniciaciones, o sea, hacíamos cosas muy chidas, pero desafortunadamente sí se empezó a distorsionar todo después, porque si ustedes han escuchado como esta frase o esta metáfora del sacrificio que se tiene que hacer para llegar como a la iluminación, pues no es más que sacrificar el ego. O sea, esa muerte no es un sacrificio literal, o sea, solo estás muriendo a tu sombra, estás muriendo a tu ego, lo estás transmutando para convertirlo en luz y así tú crecer en luz. Pero como lo dice Ra, o sea, se pervirtió por completo este conocimiento y bueno, se empezaron a hacer sacrificios humanos y fue como, pues no era así, así no era literal, pero bueno, entonces es por eso que ahora nuestro trabajo es empezar a pulir esas distorsiones que se crearon a lo largo del tiempo y ahorita que nosotros ya sabemos la verdad, ya estamos estudiando todo esto, pues empezar como a cambiar la historia, a recordarla como realmente fue. Y también pues a reconocer cuáles son las distorsiones, en dónde nos equivocamos, cuáles fueron como que nuestros ciclos de patrones de comportamiento o alguna rueda del karma que tengamos del pasado, ¿no? Entonces es importante identificarlas
para no volver a repetirlas. Y es por eso que Ra y los de la Confederación siguen aquí con nosotros bien firmes, porque ellos saben que en algún momento intentaron ayudarnos, intentaron transmitirnos esta información, esta sabiduría de la ley del uno, pero nuestros pueblos y también la perversión y las distorsiones hacia el poder y hacia el servicio al yo, pues fue lo que empezó a distorsionar muchísimo más este conocimiento. Entonces, hoy en día, pues ya sabemos que este sacrificio, pues no era un sacrificio literal, no se te pide que literalmente mates a alguien. O sea, el sacrificio es de tu ego, es interno, es transmutando tu sombra. Incluso, por ejemplo, en la Biblia, ¿no? Dice, hay que morir para vivir. No significa que tienes que esperar hasta que te mueras para ir al cielo. Por supuesto que no. Tienes que morir a tu ego aquí y ahora. Y con tu propio desarrollo espiritual, con tu propio crecimiento, con tu propia sanación, con tu propio esfuerzo, dedicación, con tus propios méritos, vas a lograr la iluminación y vas a traer el cielo a la tierra. Así de simple, vas a vivir en el paraíso, en el jardín del Edén. Este es el jardín del Edén. Tú tienes la responsabilidad de aquí hacer ese sacrificio del ego, no humano, del ego, y entonces morir para vivir, que es básicamente pues el viaje del héroe, ¿verdad? Y así pues vamos a manifestar la vida que queremos y todo lo que queramos, nuestros dones, nos ponemos al servicio y bueno, ustedes ya saben todo esto. Y por otro lado, también me gustaría mencionarles que justo como lo menciona Ray, como nos platicó el hermano Cuauhtémoc en Pachita, pues estos lugares, estas estructuras piramidales, principalmente aquí en Sudamérica, por ejemplo en México, en Perú, que tenemos pues estos recintos maravillosos, en realidad fueron construidos para nuestro propio crecimiento y principalmente espiritual, por supuesto. Pero en estos lugares uno podía ir a meditar, a sanarse, a tener una iniciación o a aprender a curar, a aprender a utilizar cristales. En realidad podías ir a hacer muchas actividades como de esta índole. Y es muy interesante porque la energía de aquí de Latinoamérica, y esto tiene mucho que ver con Lemuria, es pura energía femenina, pura energía como de chamanismo, energía, ya saben, como de amor, energía femenina, ya hemos hablado de esto. Entonces vean, por esa razón siento que igual como que teníamos menos distorsión aquí en Latinoamérica que por ejemplo en Egipto, que había como más distorsión hacia el poder, como más hacia como los faraones y el dinero y todo lo que estaba en torno al poder. Entonces de este lado era como más comunidad, como una energía más femenina, que siempre está como procurando la comunidad, procurando que todos estemos como viviendo en armonía, ya saben, todas estas cosas bien padres. Entonces sí, pues después se empezó a distorsionar todo, pero si bien las ideas fundamentales pues eran de la ley del uno, era la sanación, era todo eso, que precisamente en una parte de aquí de la sesión Don hace la pregunta, o sea, el principio de las enfermedades, ¿cuál es? Es la energía estancada. Entonces, esto ya lo hemos platicado cuando hablamos sobre los 3 cuerpos sutiles, ¿recuerdan? Nuestro cuerpo etérico, que es el cuerpo energético, es el que almacena pues el recuerdo como de todas estas emociones y sentimientos que hemos mantenido por mucho tiempo. Por ejemplo, algún sentimiento de rencor o algún sentimiento de tristeza muy profunda que se quedó ahí guardado durante muchos años y que sigues perpetuando el mismo estado, pues se puede desarrollar después a un cáncer. Primero está ahí, está como infectando el cuerpo etérico constantemente y después se va a empezar a manifestar en el cuerpo físico y se va a manifestar como una enfermedad, como una patología, como un cáncer, como una alergia, como etcétera. Entonces, todo tiene un inicio en la energía de tus emociones, de tus sentimientos, todo eso, todo lo abstracto, aquello que no es tangible, ahí está el inicio de todo. Entonces, para poder equilibrar y balancear esto, pues hay que hacer el viaje del héroe, hay que equilibrar, pulir nuestros chakras, que pues básicamente esto del inicio de las enfermedades es en el cuerpo etérico, pues es básicamente la explicación del segundo chakra sacro, que ya lo tenemos aquí en el canal por si quieren echarle un vistazo para que vean cómo podemos trabajar con este chakra y bueno, está muy interesante.
Así que, pues nada, creo que es lo que les quería mencionar, amigos, en esta sesión acerca de este tema que estuvo súper interesante. Les digo, vamos a seguir hablando de este tema, está muy amplio, así que no se preocupen. Y pues nada, cualquier duda que tengan, que surja, la pueden dejar en los comentarios. Y bueno, hasta aquí nos quedamos, ¿ok? Los espero con muchísimo cariño para la sesión número 24. Y pues nada, los dejo en el amor y la luz del infinito creador. Adonai.